AMEC, para quienes no lo saben, es la Asociación Mundial de la Evaluación y Medición de las Comunicaciones. Esto es una entidad que tiene sede en Londres, que básicamente lo que hace es reunir a las empresas que, como los que estamos aquí presentes, dedicamos nuestro tiempo a la medición y evaluación de las relaciones públicas. Ya desde hace varios años, en septiembre, organizan lo que se llama el Mes de la Medición. Y en el marco de este mes, empresas alrededor de todo el mundo lo que hacen son eventos similares a este, que tiene un objetivo concreto y es resaltar la necesidad, la importancia del por qué generarle métricas a las relaciones públicas. Hoy entonces, en el marco de ese evento, vamos a tener aquí 3 paneles. En estos paneles tenemos unos invitados. Estos invitados los seleccionamos pues, con un criterio que fue clientes que tengamos en común con los demás miembros de AMEC y pues alguna de las agencias de relaciones públicas que acompañan a nuestros clientes. Vamos a tener 3 paneles. El primero de ellos va a ser relacionado con el tema digital. Se llama transformación digital, cómo evolucionar la medición de las comunicaciones. El segundo se llama medir las audiencias, cómo conocer a nuestras audiencias mejor a través de la medición. Y el tercero de ellos se llama indicadores alternativos y es cómo rendir cuentas con indicadores de gestión en materia de comunicaciones algo más sofisticados. Entonces, bienvenidos, todos los que nos están acompañando aquí, que nos acompañan vía streaming, pues los invitamos a que participen en el evento y pues ojalá saquemos provecho de él. Entonces vamos a darle ya entrada a nuestro primer panel y espero sea de utilidad para todos. Bienvenidos. Bienvenida. Nos acompañan en el primer panel María Esteve de Llorente y Cuenca, Luis Fernando Samper de 4 Points Brand y Camilo Espeleta, quien dirigirá y moderará el panel en nombre de Acceso, uno de los miembros de AMEC. Pensé que me había salvado, pero no. Buenos días, mil gracias. Bueno, ¿nos escuchan bien ahí? Okay. Mil gracias por su asistencia. Este primer panel lo que quiere es un poco como entender un poco cuáles son las tendencias de la transformación de las comunicaciones. Cómo digital y los nuevos canales de comunicación están impactando nuestro negocio de comunicaciones, nuestro negocio de relaciones públicas y pues digamos que cómo lo podemos aprovechar y cuáles son los riesgos que también generan. Hoy día las marcas ya no son dueñas 100%, las compañías ya no son dueñas 100% de su marca. Ya las compañías no deciden exactamente qué es lo que se debe hacer con la marca, sino que hoy día el consumidor está teniendo mucho poder gracias a la conectividad, gracias al acceso a nuevos canales de comunicación y esto lo que nos pone es un nuevo reto tanto para medir como para comunicarnos, como para gestionar crisis. Y cuando hablamos de la transformación digital en las comunicaciones, tenemos que tener en cuenta también los temas positivos desde un punto de vista de alcance y comunicación, pero también los riesgos que constantemente pues las marcas están teniendo en este momento. Entonces, para mí, bueno, es un placer contar con 2 panelistas de lujo. Yo quiero empezar a hacer ciertas preguntas que tenemos un poquitico ya como mapeadas para entender qué es lo que está pasando en el mundo hoy día, en el mundo de la comunicación, en el mundo de las relaciones públicas y cómo digital nos está impactando. Entonces, bueno, mil gracias, bienvenidos. Y bueno, sin más preámbulos, quisiéramos empezar a escuchar un poquitico acerca de la evolución. Entonces, ¿cómo ha cambiado el ejercicio del oficio de las relaciones públicas, las comunicaciones y la publicidad con la transformación digital? Entonces, estas preguntas van a ser para los dos, así que tómense su tiempo. Vale, pues gracias y lo primero decirle a Juan y a Carlos que una vez más gracias por esta invitación y sobre todo gracias por este espacio que creo que es justo y necesario para todos los profesionales que estamos en este oficio. Respecto a tu pregunta, yo creo que
la aparición del escenario digital nos supone, para mi gusto, muchos desafíos, pero voy a plantear tres que digamos en los que estamos muy concentrados nosotros. Uno tiene que ver con la economía de la atención, que es muy complicada de gestionar, es decir, la gente está hoy en día mucho más dispuesta a darnos plata que tiempo, y eso supone un reto desde la perspectiva del enfoque mucho más complejo de lo que nos imaginamos, que me lleva a un segundo punto que tiene que ver con la personalización, que tiene que ver con que nosotros ya no debemos, o la comunicación nos está exigiendo, no comunicar desde el mindset corporativo, sino desde el mindset del otro y desde la expectativa del otro para poder efectivamente generar engagement, ¿no? Y un tercer elemento que supone el ámbito digital, que también es muy complejo y especialmente, y eso lo dejo para un panel que hay como más de crisis, que tiene que ver con la hipertransparencia, ¿no? Y es que al final del día hay un empoderamiento del consumidor muy complejo que nos está pues suponiendo que cada ser humano en sí mismo es un medio de comunicación y se cree un medio de comunicación y se gestiona como un medio de comunicación con lo bueno y lo malo que eso puede traer, digamos, para el desafío de defender o proteger o consolidar el buen nombre de una organización o una marca, ¿no? Yo abro con esos tres conceptos que en sí mismos son un mundo, pero que creo que resumen bastante bien aquello a lo que los responsables, digamos, de la gestión de la comunicación y la reputación nos estamos enfrentando desde que el escenario digital se metió en nuestras vidas abruptamente. Bueno, yo complemento y complementaría, digamos, aparte de los tres grandes temas que fueron enunciados, que hay otro es que las marcas y las empresas son actores sociales y tenemos que concebirlos como actores sociales y la sociedad espera de ellos respuestas y liderazgos en muchas cosas. Entonces, digamos, en ese sentido hay una necesidad de proveer contenido e información alrededor de esa acción. Pero ya para separarme un poco digamos, de los grandes temas y grandes lineamientos, yo también diría, tomando lo que usted dijo al comienzo, que las marcas y las organizaciones antes hablaban y hoy en día escuchan más que hablan. Y quizá lo que nos está faltando es disciplina para escuchar. Hay leí hace poco que Ortega y Gasset le decía al joven Octavio Paz, le decía, joven, usted para aprender a pensar tiene que aprender griego antiguo y aprender alemán. Y pues yo creo que yo ni aprendí griego antiguo ni hablo alemán, creo que Carlos sí habla alemán, pero decía alrededor del alemán una cosa que es muy, muy, muy interesante. Yo viví en Holanda y es como la misma raíz del alemán, y es que el verbo siempre va al final. Entonces usted no sabe lo que está diciendo la gente si no escucha completa la frase. Y eso es muy sabio en el sentido de que nosotros a veces reaccionamos y no tenemos la disciplina para escuchar. Y esa disciplina para escuchar yo creo que amarra mucho con la medición, amarra mucho con los criterios con los cuales escuchamos y los criterios con los cuales nosotros nos proyectamos hacia adelante. Y es un poco lo que creo que aquí todos los que estamos en este auditorio vemos como el gran aporte de AMEC y sus socios. Es, digamos, tengamos la disciplina para escuchar y para saber para dónde va esta conversación. Y si nuestra conversación, como decías tú, es relevante o no es relevante para esa audiencia. María Luis Fernando, mil gracias por esa inicial presentación de cómo está transformando el digital la comunicación. Puntos muy importantes: personalización de la conversación o de la comunicación, hipertransparencia, fundamental. Las marcas son actores sociales, nos falta disciplina para escuchar y no se sabe todo lo que se dice, no se sabe qué están diciendo si no se escucha completo. Entonces son nuestros grandes retos. La segunda etapa es para hablar acerca de las audiencias y es un poco cómo ha afectado la transformación digital la forma en que las marcas y las organizaciones se están relacionando con sus audiencias. Y sobre todo, para ustedes, ¿qué sería un caso de éxito en transformación digital en la comunicación y relaciones públicas?
A ver, yo creo que el cambio más sustancial tiene que ver con que antes hablábamos de opinión pública como una masa, hablábamos de la comunicación en redes y hoy definitivamente estamos migrando a una visión que tiene que ver con la comunicación dirigida a comunidades, ¿no? Con un punto de encuentro que tiene que ver mucho más con territorios. Si nosotros queremos participar de la conversación de nuestras audiencias, tenemos que identificar efectivamente dónde están esos territorios. Y los territorios ya no tienen que ver con elementos sociodemográficos como históricamente nos planteábamos. Los territorios tienen que ver con intereses comunes entre los seres humanos, mucho más allá de elementos sociodemográficos. Y es ahí donde entra un elemento muy importante que antes mencionábamos y es esa capacidad de escucha, porque si nosotros no tenemos capacidad de escucha muy aguda, pues es muy difícil que identifiquemos esos territorios en los que podemos participar y que pueden ser relevantes para las organizaciones, para las marcas, para los productos, lo podemos definir como queramos, al final el desafío es el mismo. ¿Y qué es un territorio? Pues ese interés común que reúne a ciertas personas. Un territorio puede ser el interés por correr, un territorio puede ser el interés por la alimentación saludable, un territorio, ¿quiénes quieren participar de qué territorios? Ese es un tema. Y esas comunidades ya existen, ¿no? Y históricamente nos dedicábamos a crear comunidades y a crear redes, y resulta que esas comunidades hoy ya existen y nosotros tenemos que trabajar en identificarlas y en encontrar la manera de pertenecer de manera legítima, auténtica, válida y, como antes decíamos, relevante, y no estar por estar o pretender estar cuando no tenemos de verdad un lugar o una vocación para pertenecer a una comunidad porque no compartimos ese interés común del que antes les hablaba, ¿no? Casos de éxito, hombre, yo creo que hay marcas que están siendo muy exitosas en ese ámbito. Ahora mismo no se me viene una específica a la cabeza. En nuestro caso hemos tenido experiencias muy bonitas, por ejemplo, participando en comunidades de mamás, ¿no? que es una comunidad pues muy particular que en las distintas etapas de su vida pues tiene distintos intereses y distintas preocupaciones, y para algunas organizaciones es muy importante entender esa lógica de qué pasa con las mamás para poder hacer parte de su vida con sus productos. Yo creo que ahí hay marcas que destacan mucho, hay otras a las que les está costando más por muchas razones, pues uno ve desafíos como los que están enfrentando las bebidas carbonatadas, y son muy muy complejos porque lo intentan, pero creo que se demoraron mucho en entender el entorno en el que estaban gestionando su posicionamiento, y seguramente van a salir adelante, pero les costó mucho trabajo y mucho tiempo entender a lo que se estaban enfrentando, ¿no? Yo creo que dejo ahí. Y recojo yo. A ver, yo tomaría, digamos, expandería la idea que acabas de mencionar, y es el siguiente. Vivimos en una sociedad muy dinámica y las cosas nos pueden cambiar muy rápido, y uno puede, digamos, ser relevante en un territorio, como tú lo mencionas. Pues ese territorio nos puede cambiar de un momento a otro, ¿no es cierto? En la disciplina para escuchar también tenemos que tener quizá la disciplina para prever, para prevenir, para mirar más adelante, para ver cómo ese diálogo social que hoy tenemos nos da pistas de lo que viene. Quizá eso es lo que le pasó a las bebidas carbonatadas. Quizá, y hay muchísimos otros ejemplos, una industria se puede caer o se puede cambiar dramáticamente porque el diálogo social alrededor del producto cambió. Y si uno y si no somos lo suficientemente avezos para prevenir o para tratar de prever lo que puede pasar, pues le estamos dando probablemente muy malos consejos a los clientes, y probablemente es un tema que va mucho más allá de las meras relaciones públicas, es un tema ya estratégico. Entonces yo creo que el gran reto que se tiene hacia adelante es cómo no solamente ser relevantes en el mundo de hoy, sino adaptarnos a ese mundo dinámico en el que estamos y poder decirle a los clientes, aquí puede pasar esto y esto, estas son sus opciones estratégicas,
y para cada camino yo lo acompaño, pero pues finalmente es su camino. Yo creo que María comentaba algo muy importante y es, las comunidades ya están, constantemente estamos intentando crear comunidades, pero realmente están ahí o se crean basados en un lineamiento de una conversación de un interés en específico. Y en este orden de ideas, y continuando con nuestra siguiente temática, que sería la gestión de las crisis, porque ahora, como saben, pues ya las marcas son más de los consumidores y de los usuarios, y son ellos los que hacen uso de esa marca sin que las compañías puedan evitarlo. Entonces, en este orden de ideas, ¿cómo identificar esas comunidades en donde podría haber una crisis importante? Pues yo aquí dos conceptos. Uno es, creo que sí hay algo que el ámbito digital nos permite y favorece de manera estructural en la gestión de una crisis, es que uno puede anticipar mucho porque puede interpretar potenciales tendencias. Antes eso era mucho más difícil, ¿no? Uno podía intuir algunas cosas a partir de otro tipo de registros, de comportamientos, de tal, pero es cierto que el ámbito digital, si uno es disciplinado y agudo en el seguimiento y lo tiene bien enfocado, le puede permitir a uno anticipar una tendencia y en consecuencia probablemente vacunarse mejor de lo que se podía vacunar antes, ¿no? Yo creo que en términos de crisis ese es un frente, pero creo que hay otro y parece más tradicional y más conservador, pero yo estoy convencida de él, y es que en un momento de crisis desbordado en el ámbito digital, para mi gusto el mejor antídoto siempre va a ser el buen periodismo, ¿no? Porque creo que darle a la gente la oportunidad de ir a fuentes fiables y más seguras ayuda en dos sentidos. Uno obliga a que pues, los periodistas hagan mejor su trabajo, y por el otro lado pues reafirma la vocación de que es el buen periodismo el mejor antídoto para esa posverdad que estamos viviendo, que es heavy, ¿no? Yo ahora con el caso de Avianca, que está tan caliente, yo no sé si vieron el tema de la esposa del copiloto o piloto o whatever, ¿no? A mí mi marido me decía, ¿viste? Pero qué bruta. Y yo le decía, a ver, te aseguro que eso no lo escribió la esposa de nadie, eso hace parte del otro lado, o sea, eso es un fake absoluto, pero es difícil, ¿no? Creo que las personas que estamos en este mundo rápido podemos detectar ese tipo de cosas, pero el ciudadano, digamos, normal, no necesariamente tiene esa agudeza. Creo que ahí tenemos una responsabilidad tremenda, tanto quienes estamos de este lado como de verdad los periodistas, que para mi gusto al final en serio son los responsables y el mejor antídoto para crisis en el ámbito digital. Curiosamente no está en el ámbito digital eso, ¿no? Yo complementaría diciendo que de alguna manera, digamos, para mal en muchos sentidos, nos hemos vuelto una sociedad muy superficial. Digamos, hacemos juicios muy rápidamente, y hay teóricos de la cognición social que hablan, digamos, de cómo toma juicios la sociedad y cuáles son los principios alrededor digamos, de esos juicios. Y en ese sentido a veces las crisis también son superficiales, ¿no es cierto? En la forma como las manejamos, porque nosotros entramos en modo crisis a veces sin necesidad de estarlo, ¿no es cierto? Y en la forma como se crean y se diluyen, digamos, también que digamos, hace parte de un análisis que también tiene, yo creo, que ver mucho con medición, y es hasta dónde estamos en crisis, por qué y cuál es, digamos, nuestra capacidad de respuesta o nuestra necesidad de respuesta alrededor de lo que yo percibo como una crisis que puede no ser tan crisis. Entonces, poder decantar eso en función de audiencias, en función de intereses, de territorios, digamos, el marco de análisis que uno quiere es muy importante. Y yo, digamos, en el par de crisis que he estado involucrado muy directamente, siempre el tema de profundizar y entender las audiencias y profundizar y entender la magnitud de la crisis se vuelve como el elemento más fundamental para hacer una recomendación. Y ese elemento a veces no está. A veces nosotros no tenemos la disciplina para escuchar y para entender
en dónde estamos parados en una crisis. Correcto. Con estos retos que nos está planteando este ejercicio de transformación digital, ¿cuáles creen ustedes que son como las habilidades que el profesional de hoy debería desarrollar desde la experiencia que han tenido? ¿Cuáles creen que son esos puntos como más representativos para tener en cuenta y que les contemos a todos un poquitico hacia dónde deberíamos estudiar? Uy, esa me parece que es la pregunta más difícil, porque juntándolo con lo de un mundo tan dinámico y tan cambiante, cuando uno cree que ya lo tiene entendido y lo tiene asumido y en consecuencia puede actuar, vuelve y cambia. Y eso me lleva a mí a concluir, digamos que como siempre en este oficio, la curiosidad intelectual tiene que ser, digamos, parte de la barriga y el corazón de la comunicación, porque de lo contrario es muy complicado adaptarse, ¿no? Yo diría que la curiosidad es un fundamental. Creo que la agudeza en el uso de herramientas que efectivamente pueden enriquecer mucho la visión para efectivamente enfocar una solución también es muy relevante. Y creo que por supuesto pues los profesionales de la comunicación ya no nos podemos dar el lujo de desconocer el escenario digital porque no nos gusta o porque no lo entendemos o porque nos parece que al final del día volvemos a lo mismo, como antes yo decía, el mejor antídoto resulta siendo lo de siempre, pero creo que no nos podemos dar ese lujo y creo que vamos a ser mejores profesionales y mejores consultores y mejores ayudadores, digamos, de un negocio cuanto más agudos e inmersos en esa dinámica estemos, sin mirarnos el ombligo, porque creo que si hay algo que es importante en nuestro oficio es siempre tener perspectiva y guardar distancia para poder proporcionar las cosas, ¿no? Pero serán la curiosidad y la agudeza lo que nos mantendrá aportando, y si no estamos en eso, pues no aportaremos. Yo creo que por muchos años en la educación nos han enseñado que entre más especializado sea uno, más fuerte es en lo que hace y más respetabilidad tiene. Y a veces yo creo que hemos descuidado el oficio de todero. Y yo creo que en materia de comunicación, como tú decías, no solamente es esa curiosidad intelectual, sino es la capacidad de interpretar diferentes profesiones y diferentes actividades y juntarlas en un todo y tener un razonamiento. No quedarse uno en el mundo del abogado, en el mundo del comunicador, en el mundo y hoy en día en el mundo del matemático, en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo del Internet de las cosas. Hay una cantidad de disciplinas que hoy en día tienden uno las ve separadas, pero que uno en comunicación las tiene que converger y hacer un elemento que tenga sentido y que se vuelva una historia, una narrativa que tenga sentido. Entonces, antes, o algunos comunicadores o muchos comunicadores, no sé, dicen, yo escribo bien, entonces yo me voy a meter a comunicación, ¿no es cierto? Y sí, escribir bien es un activo, eso es indudablemente, y un activo que está un poquitico en desaparición, pero que es un activo que es importante tener. Pero hoy en día uno tiene que ser muchísimo más redondo, creo yo, como profesional, que simplemente enfocarse en una sola disciplina. Muy bien, y acabas de tocar unos puntos que nos dan pie para el siguiente tema, que son las tendencias. Y desde el punto de vista de transformación digital, ¿cuáles son las tendencias que vienen para los próximos años? Hoy día estamos hablando de chatbots, hoy día estamos hablando de periodistas que son robots o automatización de contenidos, que los están utilizando varios de los medios de comunicación a nivel mundial. Estamos utilizando el ejercicio de Big Data para poder escuchar un poco más. ¿Cuáles son como esas tendencias que ustedes creen que son más relevantes y a las cuales, pues digamos que todos los que estamos aquí presentes deberíamos hacerle un seguimiento muy importante? Yo vuelvo a los básicos. Para mí, la tecnología y seguro que seguirán evolucionando, pero creo que si hay una tendencia que nos convoca tiene que ver con el propósito y tiene que ver con que las organizaciones y las personas nos enfoquemos en un propósito verdadero, ¿no? Porque es ese propósito lo que nos va a permitir efectivamente usar correctamente y en beneficio de una sociedad todas las herramientas y las tendencias que en el ámbito digital
sigan surgiendo, porque si siguen surgiendo y deliberadamente olvidamos el para qué, pues al final del día van a ser inútiles o peor, pueden ser nocivas, ¿no? Entonces yo creo que al final si hay algo que creo que hace parte del presente, pero seguramente hará parte del futuro, tiene que ver con el propósito y se están desarrollando muchas, digamos, teorías en torno a la necesidad efectiva de construir en torno a un propósito, porque de otra manera no vamos a trascender más allá de la tecnología, ¿no? Ahí sí me robaron mi línea, que yo iba a contestar lo mismo. Yo le digo mucho a las personas de las juntas directivas, de los presidentes de las empresas pues que les tengo mucha lástima, ¿no es cierto? Porque los veo como muy solitos, ¿no es cierto? Digamos, llegan todos sus vicepresidentes, no sé qué, les llegan con un cuento durante el día diciendo el futuro es por acá, el futuro es por allá. ¿Se acuerdan de la película del graduado que llegaba Mrs. Robinson y le decía al muchacho el futuro es plastics? ¿No es cierto? Como que entonces cada uno le llega con su propia versión del futuro. No, que el futuro es la cuarta revolución industrial, que el futuro es el que... Y un señor que, digamos que es un presidente de la empresa que tiene entre 50 y 65 años hoy en día más o menos, pues creció en un entorno muy diferente y llega a la casa y el hijo le dice, no, eso no es así, el futuro es otra cosa. Entonces, digamos como que alrededor, y yo soy la persona que tengo que decidir cuál es la estrategia y para dónde vamos. Entonces, pues yo lo veo muy solo, ¿no es cierto? Y lo único que lo va a acompañar es ese propósito. Lo único, porque hoy en día todos esos ejercicios de planeación estratégica de 5 años de indicadores te pueden cambiar en un mundo dinámico como el nuestro en 6 meses. En 6 meses la planeación estratégica se puede ir a la caneca, literalmente. Entonces, alrededor de un propósito yo creo que se construye para liderar, se construye para conectar con las audiencias internas, que hoy en día son quizás las más importantes, y se construye para innovar. Y yo creo que ese es como el gran secreto alrededor de este tema. Simplemente agregaría que en el mundo, digamos, de la medición, el tema de inteligencia artificial cada vez va a ser más importante, pero también tendrá uno que ser muy crítico y tener esa formación redonda a la que hablaba hace un poco para poder tener los elementos para decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que están haciendo y por qué razón. Bueno, con esas palabras que están diciendo en esta última fase, creo que cierra un poco lo que se está hablando hoy día en el mundo de la transformación digital, y es uno de los principales errores cuando se quiere desarrollar el ejercicio de la transformación digital es pensar que la tecnología es lo más importante, y en realidad las personas son lo más importante, y es ese cambio de cultura y ese cambio de entendimiento del mercado. Entonces, nada, señores, con ustedes, María Steve y Luis Samper, mil gracias por este espacio. Creo que ha sido un panel de lujo y bueno, creo que pasamos a preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos un micrófono por aquí. La función de NERT. ¿Nos ayudas con el micrófono, por favor? Sí, tal vez mi pregunta va dirigida a parte de la automatización, parte de la digitalización de la comunicación viene con un montón de datos, pero digamos una ola de datos. Y lo que estamos encontrando cada vez más es unas herramientas cada vez más sofisticadas, cada vez más finas en los datos que ofrecen, pero los clientes totalmente inundados en esos datos, realmente no saben qué hacer con esa información de lo que ofrece el mundo digital. Entonces quisiera conocer las opiniones y experiencias de ustedes sobre cómo esa situación que se está presentando con los clientes que compartimos. Sí, yo creo que el tema de la especialización de la que tú antes hablabas, creo que si hay algo en lo que necesitamos especialistas es en efectivamente capturar inteligentemente, digerir inteligentemente y entregar cosas útiles, porque efectivamente hay un mundo de información brutal y no se trata de tener la información a la mano, sino qué información vale la pena tener a la mano. Creo que eso es una cosa. Y otra cosa
relacionada con ese mundo de información que me parece muy complejo de cara al tema del Big Data es el sentimiento del gran hermano que se está generando el consumidor también, que es muy difícil de gestionar, y estamos hartos de que después de hacer una consulta sobre un tema nos invadan con información sobre ese tema, ¿no? Y eso hace que perdamos mucha empatía con las marcas y con los temas. Yo creo que ahí hay dos desafíos que son tremendos. A mí me superan porque creo que tienen que ver mucho más con el ámbito de la publi, ¿no? Que es por donde el sentimiento del gran hermano nos está saturando. Y por el otro lado, pues necesitamos gente como ustedes que nos ayude de verdad. Y creo que hay gente que tiene eso en el core y hay organizaciones que no. Nosotros necesitamos ese insumo para hacer mejor nuestro trabajo, pero difícilmente seríamos nosotros especialistas en digestión de información para entregar cosas de mayor valor, y creo que hay que construir juntos, ¿no? De acuerdo. Quizá pasar del tema del Big Data al Smart Data, digamos, es dónde estamos y cuáles son los criterios de análisis que son los más relevantes para las necesidades puntuales del cliente o del territorio, de la sociedad, digamos, el marco de análisis que uno quiera llevar a cabo. Y hay que entender el potencial también de la información y su capacidad predictiva. Digamos, ahí hay unos elementos interesantes. ¿Cuál es la información que se contagia? ¿Cuál es la información que tiene capacidad de volar por sí misma y a la cual le tengo que poner más cuidado, así sea en este momento tremendamente emergente, digamos, que todavía apenas se está asomando, pero tiene una capacidad, digamos, de expansión mucho mayor? Y ahí hay técnicas y ahí hay formas de categorizar esa data y entenderla y presentarla al cliente como diciendo, aquí está, digamos, nuestra percepción y nuestra perspectiva. Ahora bien, eso no quiere decir que uno no tenga que testearse a sí mismo permanentemente, porque, vuelvo y digo, en un mundo dinámico las condiciones pueden cambiar. Uno tiene que, alguien decía, no se pueden romper platos sin lavar platos, ¿no es cierto? Hay que meterse a hacer el oficio y eventualmente 1 o 2 platos se van a romper, pero vamos a aprender a lavar platos. Y ese, digamos, ese es el reto que yo creo que tiene ese mundo de la medición, meterse a lavar platos, así se rompan uno o dos, pero si no los lavamos, pues se van a quedar sucios. Sí, justo. Desde la experiencia de acceso que precisamente pues, presta ese tipo de servicios como de análisis y de procesamiento de los datos, hay algo que es bien importante y es cómo el gran reto hoy día es la gestión de esa posverdad. Y es que los datos están ahí y la posverdad no es una mentira, es un uso de un hecho determinado que empiezas a modificar hacia donde quieras llevar ese contenido, esa información. Entonces no es una mentira al 100%, sino un manejo de los hechos. Entonces, al final, desde nuestro lado, necesitamos más especialistas en temáticas. Entonces, no es solamente la tecnología que nos ayuda a procesar la información, ni solamente los estadistas que nos ayudan a realmente darle una rigurosidad a la investigación, sino que adicionalmente, de nuestro lado, se necesitan los especialistas en diferentes temáticas porque estos son quienes identifican mucho más pues ese hecho de la posverdad. Entonces, por ahí también va el tema. Pregunta. Recientemente leía un estudio de IAB donde decía que uno de los grandes retos que afrontan las compañías y los anunciantes hoy en día es que no están preparados estructuralmente para atender la velocidad a la que va el mundo digital. Y creo que eso los lleva a que no tengan claro qué es lo que tienen que medir y que se queden obviamente en el pasado, y María lo decía muy claramente, como que se quedan en esas medidas tradicionales y no retan a sus equipos a que realmente busquen nuevas alternativas de medición. ¿Cuál es su opinión y consejo para los anunciantes respecto a qué deben modificar dentro de sus estructuras de compañía? ¿Qué es lo que deben hacer? Yo con mis básicos. Pero yo creo que parte del error del presente respecto a la velocidad que supone el ámbito digital es la no persistencia con una visión
de estrategia, y es que no podemos cambiar la dirección todos los días. Y creo que ahí, yo creo que sí hay capacidad, creo que sí hay, lo que hay es una confusión. Yo creo que hay que ser consistentes, hay que ser perseverantes, por supuesto siempre que las soluciones estén bien sustentadas y haya un ejercicio anterior suficiente, amplio y, ¿no? Pero creo que el error del momento está dado por gestionar desde la inmediatez y no desde la persistencia, ¿no? Yo creo que hay que sostenerse, mantenerse y apostar por algo y no ir al vaivén de las olas, porque el vaivén de las olas, pues de eso no queda nada, ¿no? Yo creo que, digamos, desde el punto de vista de estructura, yo creo que cada cliente y cada organización, digamos, es difícil como establecer cuál es la estructura más relevante para cada cliente y organización. Pero yo creo que el mundo de hoy nos exige una narrativa clara, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la narrativa de mi negocio? ¿Cuál es la narrativa de mi marca? Y esa, digamos, consistente y coherente con el propósito, y que de alguna manera nos permita decir que yo tengo una personalidad, y tengo mis defectos también, porque yo no soy perfecto, ¿no es cierto? Y es más, si no tuviera defectos sería aburrido, ¿no es cierto? No hay nada peor que un superhéroe que no tiene defectos. Entonces, tener esa narrativa clara nos permite de alguna manera navegar en un mundo de comunicación, de publicidad, de redes, etcétera, etcétera, que va a ser cada vez más complejo y que nos va a permitir, digamos, mantener el rumbo a pesar de que el oleaje nos va a llevar para allá o para acá y a veces puede ser un huracán y a veces no. Entonces, digamos, el gran esfuerzo que yo le recomendaría a las organizaciones, o que le recomiendo es, digamos, tenga su propósito claro y después tenga su narrativa clara. Y con eso tiene como los grandes instrumentos para hablar, para comunicar y también para escuchar. Sí, yo creo que aquí se unen dos puntos muy importantes, y es ese reconocimiento de defectos, es la hipertransparencia que hablabas en temas anteriores, y es ese ejercicio de que las marcas tengan más voz humana y no tengan voz de compañía, y es con quiénes nos estamos comunicando, con personas, con sentimientos, con emociones. Entonces es cómo empiezas a adaptar esa conversación. Y para el punto de vista, desde el punto de vista de la estructura, quizá uno de los trabajos que hemos venido realizando y donde hemos ganado experiencia es esa disciplina del escuchar. Entonces, ¿cuál está siendo el reto hoy? Que todavía estamos generando mucha comunicación, tratando de armar esas comunidades con generación y generación y generación de comunicación. Y digamos que la invitación es escuchar más para poder crear con mayor calidad y no con mayor velocidad. ¿Sí? Sería como... Última pregunta. Ustedes hablaban un poco, creo que lo tocaron los dos, y veo que es otro de los retos a los cuales se enfrenta la transformación digital, y tiene que ver con fake news, que siempre ha existido de alguna manera la forma de difanar información, pero un poco la pregunta es, ¿cuál es el reto hoy en día de los profesionales frente a un fake news que tiene un poder de amplificación tan importante? Uno, y dos, ¿creerían ustedes que es el momento de que las marcas de la información, es decir, los medios, vuelvan a liderar bajo ese buen periodismo que tú comentabas, en frente a una tendencia que el escenario digital pues sí permite esa amplificación desde las comunidades, desde los intereses? Entonces, ¿ustedes qué les recomendarían y cuál es su opinión al respecto? Yo creo que hay un reto tremendo que también tiene que ver con educar a las audiencias, que es una tarea de muchos, ¿no? Porque es que caemos las audiencias todo el tiempo en ser gestores de fake, probablemente sin intención, pero porque de nuevo caemos en esa inmediatez, en esa automatización de nuestro comportamiento frente a las cosas, y creo que ahí hay una tarea que no es menor, en la que, digamos, tenemos responsabilidad todos, ¿no? Cada individuo como audiencia, pero en el propósito de la educación, pues por supuesto, los actores que estamos implicados en el mundo de la comunicación, pero los que no también,
¿no? Creo que ahí hay un frente. Y el otro, yo sí estoy convencida de que el mejor antídoto para eso es el buen periodismo. Claro, es que tenemos una dificultad y es que muchas veces la fuente del periodista está siendo el fake. Y entonces ahí es donde se dificulta todo, ¿no? Cuando finalmente se desvirtúa un tema porque todo el mundo, incluido el periodista que lo amplificó, lo tomó de fuente y descubre que no era cierto y lo corrige, ¿no? Entonces, yo creo que si los periodistas reconocen la oportunidad tremenda que tienen de reivindicar su oficio y se entienden y se comportan aprovechando esta situación como lo que todos esperamos y la sociedad necesita, pues resolveríamos una parte del problema. No todo, porque el otro está en las audiencias, que hay audiencias de todo tipo, toda calidad, toda dinámica, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, la crisis de credibilidad que tiene la sociedad en su conjunto pasa por la crisis de credibilidad de los medios, en cierta forma, digamos, por diferentes razones. Ya no tienen los mismos presupuestos que antes, ya no pueden dedicar el mismo tiempo a una misma historia, digamos, hay una cantidad de razones, pero es una crisis, digamos, que por la percepción que pueda tener la gente positiva o negativa de que están vinculados a un conglomerado económico, por muchas razones. Cómo reconstruir la marca reputacional de los medios es como el gran reto, y si esa marca reputacional de los medios va a implicar mayor audiencia, y si esa mayor audiencia va a generar el círculo virtuoso de que vuelvan a ser otra vez sostenibles económicamente. Ese digamos, creo que es como el gran reto de la sociedad, y es el gran reto del New York Times, y es el gran reto de todo el mundo. Digamos, no se limita a nuestro entorno. Sí queremos tener un referente de profundidad, yo creo que sí, lo que hablaba hace un rato de la cognición social requiere, o idealmente requeriría, un referente de profundidad para uno tomar sus juicios y decisiones, y eso está atado con un buen periodismo viable. Y yo creo que, digamos, si uno quisiera como sociedad, es como buscar que los medios generen su propia autocrítica y logren, y que uno a veces no la ve, digamos, está muy ausente, pero que eso la sociedad lo necesita, y ese es el reto que tenemos. Yo creo que va a ser un poquitico más radical, y es el ejercicio que los anunciantes ya no pueden depender exclusivamente del nivel de audiencia que tenga un medio de comunicación, sino que también hay que incluirle un indicador adicional para poder hacer la medición de en dónde debería estar, y es la credibilidad. Y esa credibilidad está dada específicamente por la rigurosidad en la investigación que haga el periodista. Porque ahí es precisamente lo que estamos perdiendo, y es que la inmediatez en la comunicación, y es un gran reto que tienen los medios de comunicación hoy día, es o lo rápido o lo bien estructurado. Para poderlo hacer muy bien estructurado, bien hecho, pues no puede ser de una manera tan inmediata. Entonces creo que el ejercicio va a ser ahí, la rigurosidad en el periodismo, y que los medios de comunicación, o más bien que los anunciantes, presionen en el ejercicio de no solamente medir por audiencias o ese rating, sino por calidad también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, muchísimas gracias a ustedes, creo que se merecen un aplauso. Gracias. Bueno, muchas gracias a Camilo, a María y a Luis Fernando. El siguiente panel que vamos a tener se llama Medir a las audiencias. Va a ser moderado por Juan Fernando, que es el socio fundador de UO. En el panel vamos a tener a Marisol Camacho, que es la directora de comunicaciones de Bancoldex, y a Diego Gallegos, que es el Client Manager Director y New Business Director de Kantar. Los invito a pasar. Gracias. Sí, hago la aclaración del caso. Marisol es
gerente de relaciones corporativas de Bancoldex, y por supuesto a su cargo tiene mercadeo y tiene el área de comunicaciones. Procuraré que nuestras preguntas, nuestra fase como de conversación sea corta, porque siento que de la audiencia están saliendo también muy buenas preguntas para la discusión. Y lo que más me gusta de este panel, de la composición de este panel, es que es un poquito disruptivo en términos de hacia dónde queremos empezar a ver la medición. Y ese no solo en las relaciones públicas, sino qué más está ocurriendo alrededor. Ahorita en Cartagena Inspira, que ocurrió la semana pasada, el mundo del mercadeo tiene unos hábitos de medición que son diferentes a los de relaciones públicas, tiene unos presupuestos de medición que son diferentes a los de relaciones públicas, y creo que de ahí la premisa de esta conversación, y es cómo realmente usamos esa medición para conectar con nuestras audiencias. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes dos es: ¿qué están haciendo las marcas? ¿Qué están haciendo nuevo las marcas para usar la información de la medición con el propósito de conectar con sus audiencias, con sus comunidades o con sus consumidores? Buenos días y gracias de nuevo por la invitación y por este espacio que nos sirve mucho para reflexionar sobre las cosas que nosotros hacemos y también aprender de otras experiencias. Lo primero que yo creo es que en ese tema de la medición, la innovación está un poco en cómo la aplicamos, porque digamos que quizá estamos utilizando muchos métodos que tienen tradicionalmente las organizaciones para poder entender a las audiencias, pero para mí está en cómo usamos esa información, cómo hacemos información accionable que nos permite en efecto un mayor engagement con nuestras audiencias, que nos permite conectarnos con ellas a partir de entender qué piensan, qué sienten, qué anhelan, cómo nosotros podemos realmente entender la mentalidad que hay en una comunidad, como se hablaba en el panel anterior, y a raíz de entenderla, cómo le planteo yo una alternativa en donde mi marca o mi compañía es relevante justamente para esas necesidades, aspiraciones u oportunidades que encuentra en el camino. Entonces, yo diría que pues en ese lado está como la primera parte. Lo segundo es cómo complementamos la medición, porque muchas veces creo que en las organizaciones nos obsesionamos por lo cuanti. Entonces, al final necesitamos unas super encuestas, las estadísticas que tengan relevancia, y se nos olvida que detrás de eso lo que estamos tratando de entender regularmente es lo humano. Hay unas personas a las que yo quiero llegar a través de una serie de intervenciones, y esas personas las estoy tratando de entender como en un bosque, pero cada uno de ellos es un individuo, y cómo yo trato de hacer sentido de lo grande a lo particular para que yo pueda conectarme en lo específico con las personas, para que yo pueda desarrollar un poco lo que decía María en el panel anterior, mucha de esa empatía también a través de mi marca, pero en donde yo como usuario no soy un número más. Hablando de las comunidades que conversaban de madres embarazadas, pues yo creo que cada mamá siente que su realidad es única, así haya millones de mujeres embarazadas en el mundo, y no quiere ser llevada por una marca que le diga, no, es que todas las mujeres de tu edad, cuando tienen el primer hijo, toman esta decisión, porque cada una tiene una realidad diferente. Entonces, ¿cómo la medición nos permite innovar en la aproximación a los clientes, a los usuarios, más allá del método que utilicemos? Perfecto, y yo retomo sobre ese punto. ¿No está prendido? Vale. Ya está prendido. Yo voy a retomar uno de los puntos que tú mencionas, y es muy enfocado a poner al consumidor en el centro de la conversación. Realmente creo que ahí es donde están innovando las compañías hoy en día, y creo que todavía nos hace falta mucho espacio para desarrollar, porque definitivamente debemos empezar a pensar como compañías que realmente no estamos hablando con clientes, no estamos hablando con… realmente son personas las que están ahí. Recientemente tenía una reunión con un banco muy importante del país, y precisamente hablábamos de eso. Debemos humanizar más a nuestros clientes, debemos entenderlos más como personas y ponerlos en el centro de la conversación, y que las principales stakeholders de las compañías realmente vean la importancia que tienen ellos dentro de nuestro esquema de comunicación. Es definitivamente relevante. Yo creo que estamos empezando
empezando a dar pasos hacia ese punto, pero definitivamente nos hace falta demasiado trecho, especialmente en Colombia, para realmente cambiar esa percepción de los grandes directivos de las compañías, especialmente enfocado en entender cómo volvemos más client-centric nuestros negocios. Creo que definitivamente ese es el punto uno que diría que debemos trabajar, y voy al segundo punto, y es, realmente creo que nos estamos retando con el mundo digital a entender nuevas formas de medir a los consumidores y nuevas formas de medir realmente la posibilidad, si realmente estoy llegando de una manera adecuada con el mensaje, si realmente estoy construyendo una marca y si al final del día realmente estoy transmitiendo de una manera completamente clara el propósito de mi marca, que precisamente creo que es un punto muy válido de que salió del panel anterior, que si no lo trabajamos, si no realmente nos convertimos en especialistas en transmitir un propósito de marca claro y realmente genere valor a los consumidores, pues realmente nuestros negocios tendrán una altísima posibilidad de crecer en el futuro. Y es precisamente, lo hemos visto porque con Kantar hacemos el Brand C, que es la medida de valor de marcas en el mundo, y lo que nos hemos dado cuenta es que las marcas que tienen un propósito claro para el consumidor son marcas que logran crecer 3 veces más que las marcas que no lo hacen. Entonces, definitivamente, y esto es un traqueo de los últimos 12 años en evaluación de marcas, con lo cual se convierte en un punto súper importante en el momento en que yo construya un proceso estratégico de mi compañía a nivel de comunicación, y creo que eso es un punto también en el cual hoy en día estamos empezando a darles nuevos rumbos a nuestras formas de medir lo que hacemos a nivel de comunicación y también de construcción de marca y de negocio. Súper, bien, gracias. Una pregunta a la audiencia. ¿Ustedes están familiarizados con el colegio Merani? Sí, es un colegio que es reconocido por tener niños muy pilos. Y en mi colegio alguna vez se les ocurrió la barbaridad de llevarnos a un debate al colegio Merani. Pues yo creo que anticipan el resultado más o menos de esa historia. Hace 4 o 5 días estábamos en Cartagena Inspira haciendo un taller sobre medición y evaluación de comunicaciones, y hacíamos algunas preguntas a la audiencia y algunos parecían superdotados y otros como mucho más lentos, mucho más quedados, y cuando preguntaba hay una diferencia dramática entre la forma en la que piensan, estructuran el pensamiento y sus actividades, los que hacen mercadeo y los que tienen presupuesto de mercadeo, versus los que hacen relaciones públicas y la gestión de las relaciones públicas. ¿A qué sienten ustedes que se debe? Y va un poco además a la pregunta que usted hacía, Diego, sobre estructura de algunas de las organizaciones. ¿A qué se debe ese divorcio? Me sorprende que las relaciones públicas esté tan en pañales en algunas de las mediciones, y que a veces los de mercadeo, aunque todavía sienten muchas preguntas y muchos déficits, están mucho más avanzados, y el lenguaje es más de Merani cuando uno habla de medición en comunicaciones. Esa es una pregunta muy interesante, porque yo particularmente creo que hay una responsabilidad de las áreas de comunicaciones y de las áreas de mercadeo de conectarse mejor. Y creo que nos ha faltado en el mundo de la comunicación un mayor rigor en la medición, tradicionalmente. Creo que se pensaba que salir en, no sé, una primera portada de un medio de comunicación era un logro importante, y de pronto tener un espacio en algún noticiero, y la realidad nos cambió de una manera tan dramática, en donde nos perdimos en el camino, y como no teníamos la disciplina de medirnos, la disciplina de entender cómo las inversiones que se hacían realmente generaban un impacto, pero no en la gestión, que un poco vamos a hablar ahorita de eso, sino realmente en el efecto que produce en las audiencias a las que yo me estoy acercando. Entonces yo creo que en la medida en que desde las áreas de comunicaciones empezamos a tener un mayor rigor en ese sentido, pues incluso se puede dar una mejor conexión. Y lo otro es también cómo están diseñadas muchas de las organizaciones en esas dos áreas. Generalmente hacen parte de áreas diferentes. Entonces están por un lado las áreas de mercadeo muy conectadas con el mundo de lo comercial y muy desconectadas entre sí del mundo de comunicaciones o de relaciones públicas. Y yo creo que desde el diseño organizacional el cambio en esa premisa es fundamental.
En el caso nuestro en Bancoldex, pues hay un diseño en donde viven en la misma gerencia, que es la gerencia de relaciones corporativas, y está la oficina de mercado relacional, la oficina de comunicación estratégica y la oficina de mentalidad y cultura. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros hacemos en esta área es plenamente de engagement, y lo que buscamos es, a través de diferentes intervenciones que realizamos, conectarnos con nuestras audiencias y movilizarlas hacia una acción. Entonces yo diría que pues digamos hay normalmente en el mundo del mercadeo, además, desde los perfiles que se contratan, mucho más economistas, ingenieros, administradores de empresas, digamos que en el mundo de comunicaciones hay un perfil quizá mucho más humano o de ciencias sociales. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos como reto es empezar a conciliar y aprender de los dos mundos para que nos complementemos en esa conexión con las audiencias. Totalmente de acuerdo contigo y adiciono un punto, y es que creo que las compañías realmente creen que, o han tenido esa percepción que creo que viene incluso de la misma academia, de que realmente comunicaciones, construcción de marca, ventas, son mundos separados, y al final del día no lo son. Todos son puntos de contacto con nuestros clientes, todos son puntos de contacto que tienen un valor, y ahí es donde entra mi punto, y es, creo que se subestima el poder que tiene la comunicación, las relaciones públicas, y hoy en día está tomando cada vez más relevancia porque precisamente ahora todos podemos ser periodistas y todos podemos construir contenido, y lo que decían anteriormente es, las marcas es de nosotros realmente, las construimos nosotros, ponemos la información que queremos nosotros acerca de las marcas, y cuando eso empieza a suceder es cuando empieza a tener mucho más relevancia realmente el contenido que yo pongo, lo que pongo en los medios. Realmente ese punto de contacto tiene un valor muy importante en la construcción de nuestras marcas, y ahí es donde definitivamente tenemos que poner nuestros ojos y nuestra mirada como anunciantes, como agencias, y asesorar a nuestros clientes para realmente darles la posibilidad de entender mucho mejor cuál es el valor de todos los puntos de contacto con los clientes, y no subestimar ninguno, porque ahí es donde yo siento que se le empieza a dar mucho más presupuesto a nivel de investigación a la gente de mercadeo, que es los que están haciendo las innovaciones, que están sacando obviamente nuevos productos, a la gente comercial, que es la que está cerrando las ventas, pero finalmente la gente de comunicaciones hoy en día tiene un papel fundamental en la construcción realmente de la marca y realmente de la reputación que tienen las marcas y las compañías. Entonces, desde ese punto de vista, pues obviamente cada vez siento que más le estamos poniendo los ojos al área de comunicaciones para entender realmente el poder que tienen de construir negocio, de construir marca y obviamente de construir algo supremamente importante que es engagement con el consumidor. Dale. Es que sobre eso creo que hay como mucho para construir, porque también nos falta a veces generar muchos más propósitos colectivos entre esas dos áreas. Como al final del día uno desde las organizaciones evita lo que yo llamo la esquizofrenia. ¿Mejor? ¿Cómo evita uno la esquizofrenia organizacional? Entonces, no, es que cuando esta organización me manda un correo me habla de una manera, cuando yo llamo al call center me habla de otra, cuando me visita un comercial tiene una personalidad diferente, y cuando además hablo con una persona de la alta dirección es otro universo. Entonces, al final del día, ¿cómo nosotros desde la comunicación logramos que el propósito, que es el ADN de la organización, esté inmerso en cualquier forma de contacto que tenga una audiencia con mi organización, y cómo al final del día uno no separa las cosas, porque es que la marca es responsabilidad de mercadeo, pero la comunicación es responsabilidad del área de comunicaciones. Yo pues esa división no la entiendo. De hecho, para nosotros la marca reside en comunicaciones independientemente de que haya un área de mercadeo, pero nos falta también mayor comunicación. Yo creo que en las organizaciones subestimamos el poder que tiene la comunicación entre las áreas. Como, pues si estamos diseñando una nueva campaña de mercadeo, independientemente de que vaya a ir por un medio que sea el correo electrónico, nos aseguramos de que la marca esté representada en la forma en la que va a ir esa comunicación. ¿Cómo nos aseguramos que si el seguimiento se hace por otro canal, lleve el propósito para que cuando la persona sienta que nos estamos acercando a ella, es la misma organización, le estamos resolviendo la misma necesidad y entendemos la razón superior por la que nos conectamos
por cualquier frente o ventana que toque a nuestra puerta. Yo quiero mencionar algo adicional, y es que realmente nosotros como seres humanos no desagregamos las marcas ni las compañías por lo que me está diciendo en televisión, por lo que me está diciendo en prensa, por lo que me está diciendo en el punto de venta. Vemos una sola marca, y eso es la teoría de la Gestalt, y es precisamente lo que nosotros tenemos que entender como organizaciones, y si no lo entendemos, estamos obviamente muy cerca de caer en ese error de realmente dividir las áreas, incluso con la posibilidad de que esas mismas áreas ni se conversen, cuando al final del día están construyendo momentos con nuestros clientes, y esos momentos valen plata. Y ese valor tenemos que tenerlo supremamente claro, o si no, estamos predestinados a no valorar de manera adecuada realmente el impacto que tiene cada uno de los espacios con los que yo tengo con los consumidores. Súper importante, y además me hicieron recordar una gráfica que salió recientemente en la revista PIM, donde hacen un mapa como de todas las industrias asociadas a comunicaciones. Está televisión, obviamente, con una franja grande, pero a mí lo que más me llamó la atención es cuando busqué relaciones públicas, es el 1% de esa torta. Y yo creo que redondearon hacia arriba, habría que verificar los datos. Y sin embargo, buena parte del resto de la torta vive de la publicidad. ¿Qué debería ocurrir entonces? Digamos, mi hipótesis y lo que estoy encontrando es que eso genera un desequilibrio muy fuerte en los presupuestos. ¿Sí? En relaciones públicas hay un presupuesto pues, que está a la altura de esa franjita, y para publicidad y para mercadeo hay unos presupuestos a la altura del resto de la torta. ¿Ustedes creen que eso, digamos, entiendo de lo que acaban de decir, que debería empezar a transformarse, pero cómo podría ser una organización para empezar a timonear hacia allá? Adelante, por favor, primero las damas. No, es que yo estoy pensando, porque sí, adelante las damas, este es el típico caso, ¿no? Pero no me importa ir primero. Es que me estás planteando una situación que no aplica al caso nuestro. Lo sé, pero entonces, cuando uno ve el sector estoy financiero, tratando de ponerme en el otro lugar. Pero por ejemplo, el sector financiero es una de las mayores víctimas de esa división tan nítida. Yo vivo en entre el sector mercadeo, financiero. con esa excepción tan espectacular de Bancontex. Si quieres, yo empiezo de este punto, porque creo que realmente lo que sucede es que dentro de las compañías aún no tenemos un panorama completamente claro del aporte que tiene cada uno de los momentos o espacios o touch points con el consumidor. Y ese es el gran problema de por qué no le estamos, o por qué los anunciantes no le dedican un mayor presupuesto a PR, y es que realmente no nos damos cuenta, y hoy en día no valoramos con total claridad cuál es el efecto que tiene ese PR en la construcción de mi marca y de mi negocio. Pero estoy seguro que en el momento en que lo supieran y que entendieran con claridad el efecto que va a tener, seguro inmediatamente volcarían sus miradas hacia allá y cambiaría totalmente la torta. Y te lo cuento por una razón muy sencilla. Ahorita que estamos volcándonos hacia el mundo digital, hemos tenido la oportunidad de ver varios estudios que nos han permitido establecer el retorno sobre la inversión que tiene el mundo digital. Esto empezó a suceder hace 3 años atrás, y hoy en día lo interesante de este punto es que nos hemos dado cuenta cómo digital tiene un retorno mucho más alto que los medios masivos, sin querer decir esto, que los medios masivos no sean importantes, pero claramente invierto mucho menos y estoy logrando mucho más. Entonces, en la medida en que empezó a suceder, inmediatamente los presupuestos de las grandes compañías empezaron a cambiar. Hoy en día, en Colombia ya vemos que el 17% de la inversión se hace en medios digitales, pero hasta hace no más de 2 años, ese valor no era ni el 10%. Entonces, ¿qué va a suceder en el futuro cuando realmente dimensionemos y tengamos una claridad, y nosotros como agencias encargadas de entender cómo medir PR o que tenemos ese gran reto, les demos la posibilidad de entender a los anunciantes el efecto que tienen, lo que hacen a través de comunicaciones o relaciones? Definitivamente va a cambiar su panorama y su forma de ver el efecto que tiene sobre el negocio. Creo que el problema es que todavía no tenemos claridad sobre el efecto que tiene en el negocio PR. Yo les voy a contar más, pues, un poco la situación aplicada a nosotros y las decisiones que hemos tomado un poco diferentes en este camino. Los presupuestos de publicidad, pues, normalmente se invierten de una manera muy tradicional.
Nosotros hace 2 años tomamos la decisión en Bancoldex de darle la vuelta a eso y de tratar de intermediar menos nuestra comunicación con nuestras audiencias, de tratar de buscar la manera de conectarnos de una manera más directa y de nuevo alrededor de un propósito superior. Entonces, por ejemplo, en vez de pautar en algunos medios, en vez de sacar un aviso en un periódico o de tratar de sacar un comercial o una cuña en televisión o en radio, hicimos la primera serie web documental en Colombia con empresarios como protagonistas que son los clientes de Bancoldex. Y en esa serie web no hablamos ni de los productos ni de los servicios de Bancoldex, hablamos de empresarios audaces que se atreven a crecer en Colombia y cómo lo han hecho, cómo han tomado diferentes caminos de crecimiento. Y al final de ese video en alguna parte dice Bancoldex, socio de los empresarios que se atreven a crecer, pero no nos interesa hablar de los productos o servicios, nos interesa que los empresarios entiendan en qué casos estamos nosotros ahí para resolver qué tipo de necesidad. Entonces lo que hicimos fue una inversión en publicidad diferente, que si me preguntan además pues le pega también al tema de mercadeo porque nos va a conectar con clientes o con prospectos. Lo otro que hemos buscado, porque cada vez tenemos en las organizaciones recursos más escasos y en este momento que ya llega, por ejemplo, el debate presupuestal en nuestras organizaciones, tratar de decidir a dónde va el recurso se vuelve muy difícil. Entonces necesitamos cada vez más lograr que las inversiones le peguen a más de un objetivo. No, es que yo necesito este presupuesto para relaciones públicas y necesito este presupuesto para mercadeo y necesito este presupuesto en el caso nuestro para mentalidad y cultura. ¿Cómo logramos en cambio que con una serie de intervenciones le podamos pegar a varios de los objetivos? Y voy a poner el ejemplo de otra cosa que hicimos este año. Y realizamos el primer campo de entrenamiento en América Latina para empresarios. Participaron más de 1.300 empresarios aquí en Bogotá de todas las regiones de Colombia. Y durante 2 días a esos empresarios los estuvimos entrenando. Si me preguntan, posicionamiento de marca, pues todo. Logramos no solamente en esos clientes y prospectos nuestros, generar una referencia de para qué estaba Bancoldex en la vida de sus compañías. Logramos entrenarlos, les dimos conocimiento útil y práctico para que ellos se llevaran a sus compañías. Hicimos una intervención en mentalidad y cultura porque muchos llegaron con el interés de, no sé, mantener su compañía, tener la supervivencia de su compañía y salieron pensando en cómo voy yo a llegar más lejos, cómo yo voy a crecer en el mercado local, cómo yo voy a abrir una nueva unidad de negocio, cómo yo finalmente puedo exportar mis servicios o mis productos. Entonces sí, logramos una intervención en mentalidad y cultura y pues en mercadeo, por ejemplo, generamos un espacio dentro de este Crecer Camp para que nuestros comerciales asesoraran a las compañías participantes en soluciones financieras y de conocimiento que les contribuyeran a crecer. Y se generaron oportunidades de negocio para la organización por miles de millones de pesos. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo finalmente logramos que esos presupuestos le peguen al negocio y cómo logramos además unas intervenciones que cumplan más de un objetivo de un área? Creo que es como un camino que por lo menos aquí estamos explorando. Me ayuda esas experiencias que nos cuentas de Bancoldex para hacer mi última pregunta antes de abrirla pues al público, y es, el presupuesto restringe la creatividad a veces también, pero lo habitual en comunicaciones es medir desempeño. ¿Sí? Si uno se va hace 5 o 10 años, entonces cuánto salí, si me traté de sofisticarlo un poquito, lo multiplico por los equivalentes publicitarios, etcétera. O cuántas veces salió mi vocero, o cuántas veces salió mi mensaje. El paso siguiente es medir qué se llevó la persona en la cabeza, qué recuerda, qué sabe de mí, de mi marca, de lo que yo tengo. Y el último es, ¿y qué decisión tomó? Eso es un camino empinado. Eso es un camino empinado, primero porque requiere presupuesto, segundo requiere digamos, recursos técnicos para llegar a eso, y además necesita la disposición de la organización a avanzar en ese camino. En experiencia de ustedes, ¿qué se necesita para avanzar en ese camino de pasar de medir únicamente gestión para empezar a medir efectos sobre la cabeza, que es impacto, y decisiones, que es impacto sobre la organización? De nuevo, primero las mujeres. Mira, yo creo que
hay un tema de mentalidad también en las organizaciones y en las áreas que están relacionadas con los temas de mercadeo y de comunicaciones. Y es cómo entendemos que eso debe suceder desde el diseño. O sea, yo para medir impacto no puedo ir en la mitad del camino y decir, ay, yo ahora quiero medir impacto y me voy a devolver al principio para tratar de hacerlo bien. Digamos que la decisión de medir impacto es una decisión ex ante, debe suceder antes de que yo inicie porque es la forma en la que realmente voy a medir impacto, si no voy a medir resultados. Entonces, ese es como el punto número 1. El punto número 2 es que requiere rigor y disciplina. Y para mí el reto más grande está en cómo logramos nosotros asegurar los presupuestos y desde el más alto nivel de dirección tener el respaldo de que eso suceda. Porque para yo medir impacto me voy a tener que extender más allá de los hitos que yo logre, voy a tener que medir, por ejemplo, y les voy a poner como el caso concreto de Crecer Camp. Nosotros estamos buscando medir impacto, no solamente en cuántos medios salimos alrededor del campo de entrenamiento, cuántas personas asistieron, cuántas asesorías tuvieron con nuestro equipo comercial, sino en 6 o 9 meses qué tanto aplicaron el conocimiento que adquirieron ahí. En 6 o 9 meses, cómo le dieron de pronto la vuelta al negocio que estaban haciendo, cómo su mentalidad también cambió a partir de la exposición a esta experiencia. Pero yo no puedo hacer eso en 6 o 9 meses si no lo pensé desde antes y si no tengo la inversión y la disciplina de volver a ellos en ese tiempo para lograrlo. Entonces lo que quiero decir es que necesita una planeación que es importante, necesita asegurar la inversión y necesita la convicción de que esos resultados que yo obtenga son para actuar sobre ellos. Si yo simplemente los voy a engavetar y es, ay, qué linda salimos en la foto, todos, y todo quedó muy bonito, pero no me doy cuenta de que de pronto ahí encuentro la información de cómo vamos a diseñar mejor la siguiente versión de este campo de entrenamiento, pues tampoco logro el respaldo que necesito al interior de la organización para que esta inversión suceda, para que el equipo le pueda invertir el tiempo también y pues al final del día logremos tener sistemáticamente una medición que me pueda demostrar el impacto. Creo que definitivamente, primero, tenemos que poner al consumidor, a los clientes y a las personas en el centro de la conversación. Creo que ese es el primer paso, porque realmente lo que queremos medir es cómo se está comportando después de que yo hago mi gestión en nivel de comunicación. Entonces, desde cualquier punto de vista, consideramos que poner al consumidor en el centro de la conversación va a llevarnos a pensar de una manera distinta. Y ahí va el segundo punto, es retemos a nuestras agencias y a nuestras áreas de comunicación a que realmente busquen alternativas de medición distintas a las que hoy estamos acostumbrados. Hoy en día creo que nos enfrentamos todos los días a que no existe forma de entender el impacto que tuvo esto en el negocio. Sí existe, o sea, creo que en la medida en que retemos a las agencias, que nos retemos como compañías consultoras a lograrlo, estoy seguro que se pueden lograr grandes o interesantes avances a nivel de medición. Y tercero, y no menos importante, yo creo que definitivamente tenemos que tener la habilidad desde comunicaciones y el profesionalismo de poder entender el valor que va a tener eso para el negocio. Porque antes, si nosotros no logramos valorar el impacto que va a tener nuestro efecto, nuestra comunicación, nuestra labor en PR, definitivamente estamos condenados a que no nos den más presupuesto. En la medida en que yo logre valorar el momento que logro y el espacio que logro a través de mi gestión, definitivamente voy a tener la posibilidad de tener mucho más presupuesto para medir y creo que no se va a subestimar realmente el impacto que puede tener la gestión en PR. Yo quiero agregar una cosa, Juan, porque es que este punto también es muy interesante para plantearnos en el día a día cómo gestionamos el tema de comunicaciones y de relaciones públicas en las organizaciones. Muchas veces las organizaciones se acuerdan de que gestionar la reputación, administrar esa relación con los clientes es importante cuando están en medio de una crisis. Y resulta que la reputación además es uno de los activos más difíciles de administrar, ¿cierto? Porque uno lo cultiva, lo administra de una manera cotidiana y duele mucho o se cae mucho cuando está en un momento de crisis, pero digamos que ahí no es donde uno la levanta, uno va a manejar esa situación a partir del capital que haya construido previamente para que la gente entienda mi marca.
no sé, muchos de nosotros de repente hemos tenido experiencias o con servicios de telefonía celular o con servicios de cable. Y seguramente nos duelen porque las tenemos en nuestra relación cotidiana. Y el momento en el que hay una crisis con ellos es el peor momento para tratar de llevarme bien con esa marca. Si yo no he cultivado mi relación con esa organización o con esa marca, es muy difícil que en el momento crítico pues nos vayamos a llevar bien. Entonces, ¿cómo entendemos que la inversión que se hace sobre las marcas en relaciones públicas o en reputación de manera cotidiana cuando no está en crisis tiene un valor para el negocio, tiene un valor para también pues la parte comercial de lo que hace la organización y pues no solamente estamos buscando cuidarla cuando estamos en momentos de crisis? Muy bien, está claro. Vamos a recibir 2 o 3 preguntas de la audiencia, si hay. Yo creo que el efecto del sonido de la cocina está induciendo que no haya preguntas. Vale, pues en ese caso vamos a pasar a recibir lo que sea que nos están preparando allá. Y un pequeño break de 15 minutos y estamos todos nosotros obviamente también para responder preguntas directamente y hablar sobre este tema. El siguiente panel, yo creo que a lo que le va a apuntar es aterrizar un poco cuáles son en el mundo real esos indicadores alternativos, porque tal vez de medir audiencias o de conectar con las audiencias hablaba un poco del deber ser, lo que nos gustaría, y en algunos casos en escenarios de recursos infinitos o de creatividad del equipo, cómo se está haciendo. El objetivo del siguiente panel es concretamente qué indicadores alternativos pueden usar hoy organizaciones para medir las relaciones con sus comunidades y con sus agentes de interés. Entonces, mil gracias, pasemos a manteles. Es el centro de la conversación. Yo soy el centro para que dispare el primero. Se empieza por acá, carajo. ¿Les apagamos? Bueno, muchas gracias. Ya vamos a intentar continuar con el siguiente panel, entonces, si podemos retomar sus puestos, por favor.
Bueno, muchas gracias. Este siguiente panel se llama Indicadores Alternativos. Va a ser moderado por Fernando Pinzón de Global News, nuestro miembro AMEC acompañado. Y como panelistas vamos a tener a Jorge del Castillo de FTI y a Julio César Galvis de Cerrejón. Buenos días. Bueno, darle la bienvenida a Jorge y a Julio César por acompañarnos en este panel. Es el último panel de este evento en el día de hoy. Global News es miembro de la MEC desde hace varios años y desde la MEC venimos impulsando las buenas prácticas para la medición y la evaluación de las comunicaciones. Y una de esas prácticas que impulsa la MEC es básicamente el tema de indicadores, que es lo que nos llama en este panel. Y sabemos que es lo que no se mide, no se puede gestionar, y que las métricas nos ayudan a identificar qué tanto una estrategia de comunicación aporta a los objetivos de una organización. Y ahí está mi primera pregunta. Es cómo es ese proceso desde la estrategia para poder definir esos objetivos específicos que puedan ser medidos, porque muchas veces se miden las estrategias pero no los objetivos. Entonces, ¿cómo es ese proceso para poder definir objetivos que puedan ser realmente medidos? Bueno, Fernando, buena pregunta. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, siempre, digamos, reflexionando sobre estos temas tan importantes que uno de pronto en el día a día los asume, pero esos espacios obligan a pensar y a mirar de pronto uno qué puede mejorar. Primero que todo, me gustaría decir que en mi paso por algunas empresas he evidenciado cómo el área de comunicaciones o de comunicaciones y asuntos corporativos es un área que se ha venido volviendo core de los negocios. Antes podía ser vista como un área, digamos, accesoria, como un área de gestión de relaciones públicas a determinado nivel, de free press, pero hoy en día es un área core de negocio. Particularmente en el sector donde yo trabajo, en la industria minera, pues es un área aún más importante. Es un área que se tiene en cuenta para trazar la estrategia de la compañía y para, por supuesto, alcanzar los objetivos corporativos. Entonces, una vez trazados los objetivos corporativos, pues el área de comunicaciones y asuntos corporativos, que es la que digamos, en la que estoy yo, pues se encarga de trazar una estrategia que busque alcanzarlos, que busque, por supuesto, mejorar los ya alcanzados anteriormente y de poderse acomodar a los retos que surgen constantemente a lo largo del año, que incluso pudieron no haber sido planeados ni visibilizados. Entonces, digamos que todo el proceso de construcción de la estrategia de comunicaciones pues está enlazada con la estrategia corporativa, con los resultados corporativos planteados, y están completamente combinadas. Digamos que las empresas del sector mineroenergético, sin lugar a dudas, ven en la gestión de su reputación un activo fundamental dentro de la gestión estratégica de la empresa para alcanzar sus objetivos corporativos, que muchos de ellos están ligados en mantener una licencia social para operar. Nosotros, digamos, en FTI, como entendemos el proceso, es un poco como funciona Waze. Si uno no sabe para dónde va, pues cualquier buseta le sirve. Y sobre esa base, el tener esa claridad del norte al que uno se está dirigiendo, el propósito que está buscando, y Marisol lo mencionaba ahora, ese gran propósito que busca una organización, es lo que define una hoja de ruta. Pero para definir esa hoja de ruta, Fernando planteaba cómo mide un objetivo, cómo saber que el objetivo es el correcto en función de esa hoja de ruta. Y yo creo que es que tiene tres momentos fundamentales, y es, desafortunadamente, el chip con que nos educaron en algún momento es el de medir ex post y no medir pre. El punto de arranque es lo mismo. Yo puedo entrar a Waze y le digo para dónde voy, pero si Waze no sabe dónde estoy, pues no tiene el referente adecuado para decir que la ruta es esta, el camino es este.
Entonces, la forma de medir el objetivo es teniendo claridad del norte, pero también una claridad absoluta del dónde se está. Y para tener claridad del dónde se está, es igualmente importante hacer una cantidad de mediciones, de utilizar una cantidad de recursos, de indicadores que le digan a uno, estoy acá y estoy acá por razón A o por razón B, y la subsecuente razón por la cual no he llegado a ese objetivo es porque A, hay trancones, B, no hay camino, C, porque hay un accidente, D, porque es que hay una cámara de tránsito que no permite que avance. Entonces, si tengo claro el norte, ya voy a poder medir si el camino que recorrí es acertado. Si llego al norte, voy a medir la efectividad o la eficiencia con la que llegué al norte. Pero el punto de partida, y como lo planteabas, es medir el objetivo, es cómo saber que el objetivo es el correcto, cómo saber que efectivamente el camino a recorrer es este y no este. Entonces sí tengo que hacer un proceso de una inmersión previa, o por lo menos, y ya, eso es, digamos, uno parecería entenderlo como si fuera una organización nueva o naciente, no. Precisamente el hecho de estar midiendo todos los días le permite a uno saber en dónde está parado. Y si sabe dónde está parado, pues fácilmente puede llegar al destino que está buscando. Jorge plantea algo que es muy real y es que la medición se debería hacer el antes, el durante y el después. Digamos que por tema de presupuesto normalmente se hace el después y es una de las grandes dificultades que tiene la medición. Yo quiero pasar ahora a una eterna discusión que tiene que ver con el AVE, con el equivalente publicitario o el Free Press. ¿Qué opinan ustedes de este indicador que mide el AVE? ¿Lo utilizan y realmente creen que actualmente es útil ese tipo de indicador? Pues desde que yo tengo uso de razón, cuando empecé a trabajar en esta industria, existe ese indicador de valor publicitario. Y la verdad me declaro, pues no digo que enemigo, pero por lo menos sí enemigo de que sea tan importante y tan relevante. ¿Por qué digo esto? Y si es una información valiosa, porque tiene que ver con la comparación que se puede hacer habitualmente, es un recurso que las empresas utilizan para poder demostrar gestión, pero si me permiten la comparación, es como si una persona se siente enferma, ¿no? Y entonces la forma de saber si está enferma no es simplemente tomándose la temperatura con un termómetro. Y ya, check, estoy caliente, no estoy caliente, pero eso no le está diciendo absolutamente nada, no le está diciendo qué tiene, por qué lo tiene, dónde lo tiene, cómo lo tiene. Entonces, es valioso en el sentido que le dice a uno, comparativamente y agregándole unas discusiones que tampoco comparto en su totalidad, sobre, no es que el esfuerzo por lograr la publicación, no es que el esfuerzo por el despliegue que obtuvo en una nota. A veces una pastilla así de grande tiene más impacto que una página entera. A veces una pastilla así de pequeña en un medio insignificante resulta que alguien lo retomó en una red social, lo viralizó y el impacto fue muchísimo más alto. Entonces, creo que el darle tanta preponderancia, no estoy de acuerdo. Que si lo usamos, por supuesto que lo usamos. Pues en toda casa hay un termómetro, ¿o no? Pero no en toda casa hay un médico. No en toda casa hay un especialista que está midiendo el pulso o está midiendo otra cantidad de elementos que son los que permiten saber realmente cómo está. Entonces, sí lo usamos, sí es valioso, pero sí estamos claramente en una posición donde, ojo, ese no puede ser el indicador. Ojo, ese no es la herramienta adecuada para determinar un diagnóstico sobre cómo está la reputación o el proceso estratégico de una organización que está trabajando en ello. No, pues me quedó poco que decir, creo que me adhiero a Jorge en todo lo que dijo. Es un indicador que cada vez es menos importante, que las empresas han entendido que hay muchos otros indicadores y otras distintas variables que tienen que combinarse con este. Aún se usa, aún es importante, digamos que el tema de poder arrojar una cifra económica, pues siempre a los financieros de la empresa les va a gustar poder conocerla y pues digamos que les dará algún tipo de sentimiento de seguridad o de que las cosas van por determinado rumbo, pero es un indicador que debe combinarse con otros distintos y con otros que de verdad generan valor agregado para poder tomar decisiones. En el 2015, AMEC se reunió en su reunión anual con sus miembros y definió los principios de Barcelona, que son 7 principios, que son básicamente unos valores y unos acuerdos que todo comunicador corporativo debería tener en cuenta para hacer una buena medición y una buena evaluación. Y uno de esos principios es
no utilizar el AVE como un recurso de medición en la gestión. En el caso nuestro la MEC hizo una investigación en Europa y aún el 18% o solamente el 18% de las compañías que utilizan indicadores de gestión utiliza todavía el AVE. En Latinoamérica, nosotros estamos presentes en 17 países y aún no hay ningún cliente en algún país que nos diga que no le demos información del AVE. Y desde nuestra compañía vamos a seguir entregando el AVE hasta que la industria no lo pida. Es algo que más que de nosotros es una necesidad que tiene la industria, mientras nos lo pida lo vamos a seguir entregando. AMEC promueve el uso de un framework que es básicamente un recurso que nos habla de 3 elementos. Uno son los outputs, que son básicamente todos los elementos de comunicación que se gestionan con la audiencia. Los outtakes, que son básicamente las reacciones de las audiencias frente a esos elementos. Y los outcomes, que es básicamente el impacto y el resultado final. ¿Qué tipo de indicadores utilizan en sus estrategias para poder medir estos tipos de resultados? Nosotros cada vez estamos más inclinados a hacer una mezcla que sea poderosa, que resulte interesante para quien está haciendo el ejercicio de estrategia y construcción de reputación. ¿A qué me refiero con una mezcla poderosa? Ahí, lo mencionaba Julia ahora, hay muchos indicadores que generan valor desde distintas aristas que tienen que ver directamente con el contacto con las audiencias o midiendo la reacción de las audiencias. Pero si hay algo que nosotros desde la formulación y desde la medición estamos promulgando mucho, es tener en cuenta la sigla de peso, Paid, Earned, Shared, Owned, en el sentido de que cuando se define la estrategia, si se establecen claridad en lo que se busca en esos 4 canales, en los canales pagados, en los canales propios, en los canales compartidos y en los canales ganados, y se administran de una forma simultánea. Más allá del ejercicio de medición es el impacto que tiene hacer el uso de los 4 canales al tiempo. Pero ¿qué pasa? Si utilizo los 4 canales al tiempo y tengo indicadores de medición de lo pagado, de lo compartido, por compartido entiéndase fundamentalmente un social listening, de lo pagado es ATL, BTL, tengo medición del propio, entiéndase mis canales, newsletters, emailings, etcétera, y de lo ganado, incluido el elemento de valorización o simplemente de impacto comparado con EGM, impacto comparado con circulación, qué sé yo. Entonces, cuando uno tiene esa mezcla perfecta y le adiciona otros componentes, es como si uno le agregara entonces además le puede poner un Reputation Equity Monitor, le puede adicionar un tema por aquí hay los amigos de Merco, le puede incluir nuevas sustancias a esa receta de medición, como es por ejemplo el ranking de equidad de género de Adecuales, en donde también son insumos que empiezan a medir y a permitirle a la organización saber cómo está fluyendo su proceso de comunicación con sus audiencias clave, cuál es la reacción que está teniendo, y adicionalmente, que es la parte que más le está interesando a las empresas, es cómo eso está detonando en los objetivos de negocio, ya no solamente en el proceso de qué digo y qué reciben, qué hablo y qué no hablan, sino efectivamente eso en qué tipo de acciones se está traduciendo. Valga decir, y creo que pues quienes estamos acá en este evento somos conscientes de que concientizar a las organizaciones de esa necesidad de medición es súper compleja, que hacerlos que entiendan las mediciones, que entiendan los indicadores, es cada vez más difícil porque, como lo decía Julio, sigue todavía funcionando el chip de, bueno, ¿y eso cuánto me ahorro en medios? Mientras siga existiendo ese chip, va a ser muy complicado que las organizaciones realmente migren. Y creo que tanto las organizaciones como de la que hace parte de Julio, como FTI, precisamente tenemos una labor en donde no es que haya un indicador que tenga la verdad revelada, no hay un indicador absoluto de reputación, sino que hay una sumatoria de distintos indicadores que permiten precisamente dilucidar. Vuelvo a perdonar a las metáforas médicas, porque creo que cuando uno habla de diagnóstica, los médicos nos llevan mucha cancha, y es, con una prueba de orina y una prueba de sangre yo no sé qué tiene la persona. Tengo que hacerle un TAC, tengo que hacer una resonancia, tengo que hacerle una prueba de esfuerzo, tengo que hacerle un Holter, tengo que hacerle una cantidad de cosas que de pronto me dan la razón de, ojo, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está
la raíz. O que efectivamente si lo que usted está haciendo está funcionando, un tratamiento está funcionando o no. Entonces, no es un indicador absoluto, no hay una medición que sea perfecta, sino que uno tiene que saber administrar esa propia receta de indicadores en función precisamente de lo que está construyendo. De acuerdo completamente, y siguiendo hablando en términos médicos, esa receta que tiene un paciente, pues por supuesto no aplica para todos. Entonces, lo primero es conocerse bien para ver qué tipo de indicadores de gestión me deben servir a mí, que seguramente son distintos a los que le sirven a otra empresa de otro sector, o incluso a una empresa del mismo sector y de la misma industria en otro entorno. Entonces, primero que todo, conocerse bien, haberse diagnosticado bien, tener una muy buena línea base, y de ahí pues poder tomar, digamos, las mejores decisiones para elaborar la receta o la prescripción perfecta de medición para poder pues, tener los indicadores que uno vaya pues, a escoger, y sobre todo saberlos traducir en un lenguaje muy fácil para uno poderle mostrar estos resultados al comité directivo de la compañía, y que de una manera muy sencilla, en muy poco tiempo, logren entender pues esa cantidad de variables y esas mediciones que están arrojando, y si están acorde pues a la estrategia que nos trazamos en la compañía. Y ahora otra cosa que quiero decir respecto de los outcomes, pues es lo más complicado de medir, ¿no? Es qué hace la gente con esa información que tiene de mi negocio. En el caso nuestro de la industria minera, pues principalmente es la licencia social para operar. ¿Qué hace la gente con toda esa información que yo estoy produciendo o que se está diciendo sobre mí de cara a la interacción que tienen ellos con la compañía? Y eso es muy complejo de medir y cambia. Y ahí hay mediciones pues mucho más presenciales y relacionales que digitales en ese outcome respecto de la industria en la que me desenvuelvo yo. Yo quisiera agregar algo a lo que dice Julio, que me pareció muy valioso, y es precisamente esos indicadores, precisamente porque están evolucionando, nos están convirtiendo en expertos en indicadores, pero las organizaciones no son expertas en indicadores de reputación. Luego, sí hay una tarea académica dentro de las mismas organizaciones de, venga, le explico cómo funciona el indicador, porque a veces simplemente ven el resultado y no están entendiendo lo que están viendo. Entonces no saben si un 6-7 es bueno o malo, si es sobre 100, sobre 70, sobre 80, y esa parte creo que es la más compleja. Yo creo que los indicadores existen, hay herramientas cada vez más robustas, incluso ya hay nuevos ejercicios de organizaciones que desarrollan sus propios indicadores mezclando inputs de indicadores. Entonces, si la organización no los entiende, pues es muy complicado que decidan apoyarlos, que decidan invertir en ellos, y pues con mayor razón, pues lo que decía Julio también, el outcome, que es la parte más compleja de medirla, pues no la voy a tener si ni siquiera puedo medir el proceso como tal. Okay. Ahorita en el panel anterior se hablaba un poco de cómo poder definir los presupuestos de comunicaciones dentro del presupuesto de mercadeo, y también dentro del presupuesto de comunicaciones es importante poder definir cuánto se destina a herramientas que me permitan medir esos indicadores. La pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para definir dentro de su labor diaria los presupuestos que destinan a esas herramientas que les permitan hacer esa medición? Bueno, digamos en línea con lo que hablamos anteriormente, al entender más cuál es nuestro diagnóstico, al conocernos más, pues sabemos qué es lo que requerimos, o creemos saber qué es lo que requerimos. Con base en eso, pues diseñamos el portafolio de medición que vamos a seleccionar. Del porcentaje general que maneja, digamos, la compañía en términos de comunicaciones y marketing, pues la medición es un porcentaje importante. Por lo menos una cuarta parte del presupuesto se va en medición, y medición son las herramientas para medición diaria, son los estudios que hacemos, estudios digamos colectivos o estudios específicos para nosotros, unos que se hacen semestralmente, otros que se hacen anualmente, otros que se hacen cada 2 años. Por ejemplo, tenemos un estudio de reputación y percepción de Cerrejón con sus diferentes grupos de interés que lo hacemos cada 2 años, pero también participamos en otros varios estudios colectivos que se hacen anualmente. Aparte de todo lo que medimos en lo digital, en lo tradicional, digamos, le invertimos
una cifra significativa en la medición, somos obsesivos con segmentar, con poder conocer bien nuestras audiencias, con poder tener el mayor nivel de conocimiento que nos agregue valor para poder ver cómo nos comunicamos mejor con cada una de esas audiencias, que son pues muy diferentes entre sí, y bueno, digamos, refrendar el valor de la medición, cada vez más importante. Buscamos cada vez ser más estratégicos, buscamos, digamos, tampoco no caer en el círculo vicioso de estar a la vanguardia de la tecnología y de contratar todo lo que está disponible y lo último que viene saliendo, sino no, de irnos conociendo y de que lo que ya probamos y nos funcionó, aplicarlo cada vez mejor, y pues de escuchar mucho a nuestros asesores, consultores, porque pues también, digamos, tienen mucho que agregar para podernos ayudar a evolucionar en ese conocimiento de la compañía. En teoría, al ser consultor, pues nos queda fácil porque insisto, en teoría no tenemos que destinar presupuesto, sino que le decimos a nuestros clientes destine presupuesto. Y ciertamente es difícil el proceso de convencimiento al interior de la organización, de las organizaciones que se propongan entrar en nuevas tendencias, en nuevos indicadores, en nuevos elementos que les arrojen información de valor para la toma de decisiones. Aún así, nosotros como consultora en FTI invertimos nosotros en el desarrollo de tecnología. Claramente, el gran aporte del Big Data, y alguien mencionaba también ahora el Smart Data, permite precisamente que esa información que está ahí en cantidades gigantescas, microsegmentadas, con hipervolúmenes de información, pues permiten que haya una mejor administración de esa información, y en la medida en que uno pueda procesarla más rápidamente y que pueda tenerla al alcance de sus manos más rápidamente, pues es algo que uno construye para sí mismo, construye para su gestión y también puede construir para los clientes. Montos de inversión. Hombre, hay compañías que definitivamente, digamos, las de consumo masivo, son compañías que permanentemente tienen esa necesidad de estar midiendo qué es lo que está pasando con su marca o con su compañía. Entonces son mucho más dinámicos. Hay otras en donde se dificulta el proceso de medición. Entonces, Julio mencionaba, pues, a lo que apunta una compañía minera, esa licencia social, pues lograr medir o tener indicadores ciertos sobre lo que está comunicando la compañía en comunidad dispersa en un desierto, pues, ¿no? Que no necesariamente tiene acceso a un celular, aunque cada vez lo tienen más y se hacen presentes en redes sociales, pues hombre, es muy complicado. Entonces, vuelve y juega, la receta cambia según el paciente, y el presupuesto del paciente pues es una realidad con la que tiene que convivir, que tiene que saber administrar. Hay gente que puede pagar grandes volúmenes de data, y hay otros que dicen, no, mi presupuesto está limitado y es lo que tengo, es lo que hay, con eso tengo que vivir y saber administrarlo de la mejor manera. Listo. Esta es la última pregunta antes de entrar, si alguien está interesado en hacer alguna pregunta sobre indicadores. Es, ¿cómo miden ustedes el desempeño de sus equipos de comunicaciones? Nosotros como consultoría el desempeño se mide fundamentalmente a la luz del esquema peso, es decir, tratamos de recopilar la mayor información posible dentro de la estrategia en lo que tiene que ver con los medios ganados, propios, compartidos y demás. Que tomamos mucho en consideración el cruce de variables, es decir, la información que nos puede arrojar un índice de reputación, lo que nos puede indicar un estudio específico sobre talento. O sea, abordamos las distintas variables de reputación porque ya existen indicadores y mediciones específicas, incluso ya para gobierno corporativo, para ciudadanía corporativa, en donde si uno retoma elementos y o sea, escarba realmente los resultados y los análisis de un Dow Jones Sustainability Index, o escarba con precisión un Merco en algunas de sus variables, talento, o responsabilidad social o liderazgo, hombre, pues encuentra muchos insumos que le permiten a uno encontrar esa mezcla perfecta. Vuelvo al punto, y no es tanto el medir el efecto, medir el resultado, es medir el impacto, y sobre todo también, y cada vez insistimos más en eso, en medir oiga, midamos el punto de partida, midamos si estamos efectivamente partiendo de la base correcta. Es muy riesgoso para una organización o para una estrategia de comunicaciones arrancar en un punto de partida equivocado. Entonces, cada vez insistimos más en la conciencia del arranque. Tiene que ser concienzudo, tiene que ser absolutamente profundo. ¿Para qué? Para que uno pueda medir el arranque, pueda medir el durante y pueda medir al final.
Van a preguntar, bueno, ¿y de dónde sacan tanta plata para estar haciendo mediciones permanentemente? No, pues vuelvo y juega. Hay una cantidad de elementos que están en el entorno que ya el mismo mercado ha definido. Ayer uno veía la publicación de un ranking de una firma consultora y en simultáneo varios de mis clientes, oiga, ¿cómo así que en ese ranking perdí 7 puestos? Y le dije, ¿usted conoce el ranking? No, no conozco el ranking, pero perdí 7 puestos. Y usted ni siquiera sabía en qué posición estaba el año pasado. Entonces, surgen nuevos rankings, surgen nuevas cosas y el entorno permanentemente está dando señales. Y perdón que me detengan en algo puntual, y es que sí se volvió el termómetro más usado por todo el mundo, que se llama que es el social listening. Hoy día la gran temperatura, María Pilar lo mencionaba ahora con el caso Avianca, uno no hay que ser experto en comunicaciones para ver cómo está cambiando la narrativa, ya no en semanas, en días. O sea, desde que arrancó la huelga ya llevamos 4 narrativas distintas. Y hay un escalamiento en el lenguaje que rápidamente uno, sin tener indicadores, uno ya está viendo la temperatura. Si uno saca los analytics, se da cuenta rápidamente de que la conversación está cambiando de una forma muy ágil. Cuando uno mira, digamos, algunos de nuestros clientes son startups o emprendimientos tecnológicos, rápidamente, pues simplemente, y todos ustedes creo que lo han utilizado, en un Rappi o en un Booking, cuando van a un libro, cuando van a un hotel, perdón, ustedes llegan, terminan de pagar la cuenta y encuentran 3 botones, carita verde, carita amarilla y carita roja. Y solamente con espichar el botón, lo que eso está reportando todos los días cada vez que hay un checkout por parte de Booking, ya es un indicador, ya es una temperatura que uno rápidamente, no necesariamente en redes sociales, no necesariamente con la contratación del estudio, no necesariamente con lo que está saliendo en medios, le está diciendo a uno si tiene satisfacción o no. Si quisieran, podrían hacer preguntas más acuciosas, pero en este momento ¿tu experiencia fue chévere, mala o regular? Dan esas 3 opciones para simplificarle también la vida a la gente, porque parte de la barrera para poder obtener esos outcomes es que la gente no contesta. Si uno mira lo que las personas publican en sus redes sociales, perdónenme, pero pues no son la mayoría opiniones en profundidad y con análisis, son simplemente, como dicen, no son groserías, sino calificativos de alto impacto, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, cada vez hay más cosas en el entorno que uno tiene que tener los oídos más abiertos y más dispuestos a oír. Alguien lo decía también en el primer panel, hay que oír las conversaciones completas. Entonces, en la medida en que uno oiga más, mejor se puede mover. Lo que pasa es que también la dinámica de mercado le exige a uno que oiga rápido y actúe rápido. Totalmente de acuerdo. Pero nosotros, digamos que, por supuesto, como mido la gestión, pues si la compañía alcanza los objetivos corporativos, pues digamos que nosotros alcanzamos los objetivos que nos hemos trazado como área. Todos los objetivos corporativos tienen que ver con comunicaciones de alguna u otra manera. Comunicación externa, comunicación interna, en la compañía donde estoy yo. Entonces, digamos que si la compañía alcanza los objetivos corporativos, pues mi equipo y yo alcanzamos los objetivos que nos trazamos como compañía. Ahora, otra cosa es todo lo que se presenta en el día a día, que lo vivimos mucho con Jorge, pues que son temas muy complejos, muy difíciles, no previstos la mayoría, y que son pues absolutamente determinantes para el negocio. Entonces la capacidad también de reacción, la capacidad de ingenio, la capacidad de la astucia para desarrollar, digamos, o salir adelante de esas problemáticas que se presentan, pues también tiene una medición importante para nosotros. Y ahí viene lo que decía Luis Fernando, que me parece muy importante, y es rescatar el valor del todero. La especialidad es muy buena y bueno, todos queremos ser especialistas en pocas o en muchas cosas, pero también la capacidad de ser todero y de poder abstraer y de poder generar valor en distintas necesidades que tiene la compañía respecto a la comunicación es muy importante. Por eso en los equipos de comunicación cada vez se valoran más pues personas de otras disciplinas, ¿no? Antropólogos, politólogos, economistas, etcétera, que pueden ayudar a entender desde otras ópticas cómo se pueden hacer mejor las cosas y cómo se pueden conocer mejor las problemáticas. Entonces, esa labor del todero creo que para poder dar resultados en un equipo complejo y poder llevar a la compañía a que alcance sus resultados corporativos, pues es fundamental que se tenga. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien interesado?
Fernando estaba hablando de los 7 principios Barcelona que a los miembros de AMEC nos rigen, simplemente con unos criterios generales de cómo abordar la medición. Y el último tiene que ver con un comentario que hizo Jorge y me gustaría ampliar la pregunta al resto del panel. Y es el siguiente: el 7º principio de Barcelona habla de que la medición debe ser transparente y replicable. Yo aquí uso el ejemplo muy positivo de una organización como Merco, en la que uno puede ir en línea y ver en qué consiste la metodología, cómo se hace, digamos, están las fórmulas un poquito viejas, pero uno sabe que hay un rigor. En algunos casos hay otras empresas que hacen papers científicos donde están exponiendo esa innovación que están haciendo, en qué consiste. Sin embargo, cuando miramos en el mundo digital encontramos muchas empresas, y también en general hay empresas ya vendiendo como algoritmos secretos. Yo tengo una fórmula mágica para llegar a un dato mágico que no te puedo revelar muy bien cómo es, pero es este. En el caso, y sé que Julio lo decía, ustedes hacen como una ponderación antes de entrar a trabajar en equipo con alguien, pero para empresas más pequeñas, empresas que están arrancando en la medición, ¿cómo hacer para trazar una línea que diferencie unos buenos indicadores de unos indicadores basura? Wow. Yo creo que esa pregunta tiene muchas patas y yo voy a tratar de simplificar las patas. 1, tiene posverdad. 2, tiene realidad de negocio. 3, tiene intereses corporativos. Y 4, tiene un tema de transparencia. Entonces, ¿qué pasa? Una organización tiene que ser honesta consigo misma y con su entorno. Y en la medida que no sea honesta consigo misma, pues es consciente de que está cometiendo errores en su hoja de ruta. Eso no le quita que además existan factores externos que lo motiven a mover, no quiero utilizar la palabra amañar, pero la menciono simplemente para hacer la referencia, pero es el de, venga que si yo tengo claro el camino y yo tengo clara la herramienta, pues yo sé cómo hacer funcionar mejor la herramienta. Entonces es un poco el ser juez y parte en ese ejercicio. Entonces, si existe la conciencia de actuar correctamente, de no engañarse a sí mismo, y adicionalmente hay una hoja de ruta donde uno tiene claro cuál es la herramienta, cuál es el canal que está utilizando, y para ponerlo en términos más sencillos, con un ejemplo es, si uno sabe cómo funciona el algoritmo de Facebook, ¿no? Y que cambia ya no sé en qué versión va, pero si uno conoce cómo funciona el algoritmo, pues jugar el partido en función de la cancha, alguien diría, no, pues es que es la cancha, es una cancha de fútbol, no es una cancha de básquet. Pero tanto como para no reconocer que de pronto la cancha no es la cancha en la que yo me muevo y no es el espacio en el que verdaderamente le corresponde a mi industria, o con las narrativas que le corresponden a mi industria, pues vuelve y juega, me estoy diciendo una mentira. Entonces, la fórmula, creería yo, y para esas pequeñas empresas que están entrando, o incluso las grandes también, porque también se dicen mentiras, ¿no? También existe la presión de arriba de que quiero ver resultados, quiero que el indicador CAB lo mueva 2 puntos porcentuales. Entonces existe la presión de, venga, yo hago cosas. Perdón, y voy a ser abierto en situaciones que está pasando, devolviéndome otra vez a medios tradicionales. Y es que ya no existe el publireportaje. O sea, ya no existe ni el free ni el press. Hoy día, en serio, los medios de comunicación están diciendo, no, Fresco, yo te saco esa nota, pero te vale 35 millones de pesos. Y ya, qué nota tan buena, impecable. O sea, tal cual como el cliente. ¿Quién se está engañando? ¿El medio? ¿La empresa? ¿El asesor? Entonces, ojo, que yo sí creo también hay un tema de autorregulación y de autocontrol. Uno decir, si es alguien que me está diciendo, venga, es que esta es la herramienta y yo sé cómo funciona la herramienta, pues no tiene chiste. Es como decir, es como entrar a jugar ruleta con la pelotica imantada. O sea, eso no va a pasar nada bueno de eso. Puede que muestre los indicadores, pero eso se va a reflejar en el mercado, eso se va a reflejar en percepción, eso se va a reflejar en una cantidad de situaciones en donde no es correcto. Primero, no es correcto, creo que hay una discusión ética ahí en ese aspecto, pero adicionalmente creo que pues decirse mentiras a uno mismo, pues creo que no tiene ninguna lógica. Llevar a las empresas a ese proceso y a ese nivel de conciencia es complicado. Sobre todo, y también pues, digamos, somos profesionales y con trayectoria, pues cuando hay plata, pues, y en la sociedad en la que estamos
desafortunadamente inmersos donde hay plata, la expresión de que tiene plata marranea. Entonces, si hay plata, entonces se compra el mecanismo, se compra la forma como funciona y vuelvo y repito, se están diciendo mentiras. O sea, si sale uno verdaderamente a testear, a oír lo que está, las percepciones que está teniendo el entorno sobre una compañía, sobre una marca, sobre un producto, etcétera, y resulta que no coincide con lo que está diciendo el algoritmo de Facebook, o no coincide con lo que está pasando en Twitter, o no coincide con lo que está pasando en Pinterest. No es real, es un fake, es nuevamente, y por eso decía el tercer elemento, es la postverdad. Estamos creando mentiras a propósito, en absoluta conciencia por necesidad de responder a unos indicadores de gestión corporativa. Entre más grande la organización, también creo que existe ese nivel de conciencia de no vamos a funcionar así. Pero en las pequeñas, que no existe ese nivel de conciencia y simplemente adquieren el indicador, de pronto lo están tomando y no son conscientes del riesgo que están tomando porque es alguien que administra, creo que administra es mejor que la palabra manipular, administra el indicador de determinada manera. Entonces ahí es donde llega el tema de transparencia. ¿Cómo funciono? ¿Cómo hago? ¿Cómo mido? Si yo digo, es que no, mire, yo mido de esta manera y de esta manera. Que quien adquiera la medición sepa exactamente cómo funciona y que conozca también la herramienta para poder decir, ok, no es que la estén administrando, es simplemente hay una herramienta, hay un resultado, hay un input, hay un output. Ok, ¿más preguntas? Bueno, con esto cerramos este panel. A Julio y a Jorge, muchísimas gracias. No sé si Camilo va. Bueno, para cerrar el panel, los tres miembros de AMEC que estamos organizando hoy el evento, queremos hacerle una invitación muy especial. El próximo año, en junio, 12, 13 y 14 de junio, se va a realizar el Global Summit de AMEC. Y precisamente uno de los grandes objetivos de este encuentro aquí en Bogotá es que la industria empiece pues, a tener mucho más acercamiento acerca de los estándares y los desarrollos que se están haciendo en esta asociación internacional. Creo que el Global Summit de AMEC hoy día es considerada como el evento más representativo de la industria de la medición de las comunicaciones. Entonces, pues todos cordialmente invitados y ya para cerrar, pues un agradecimiento a todos ustedes por haber participado, por estar aquí, un agradecimiento a las personas que nos están siguiendo online, a todos los panelistas y bueno, en especial agradecimiento a Global News, a Hugo, a Juan y a Carlos por ayudarnos a organizar todo esto y por ser líderes en este momento dentro de la industria. Mil gracias.